Bien, entonces estamos haciendo el repaso para el examen final de Física 2 para el OH. Entonces, pues, bueno, estamos viendo exámenes tipo, ¿no? Nos dice, determinando la ecuación diferencial del movimiento armónico simple oscilador simple de dos resortes, ¿no? Ahí están los dos resortes unidos en paralelo. Entonces están, bueno, en realidad en paralelo en la vida, bueno, en ejercicios más prácticos para la física, usualmente son así. Hay un resorte, hay otro resorte y aquí una masa, digamos. Ahí usualmente se presenta un índice en paralelo, pero bueno, cuando está así, ya ambos lados está aquí empotrado. Igual también se puede interpretar como si estos resortes estuviesen en paralelo, ¿no? Aunque tal vez da a confundirse que puede ser que estén en serie, ¿no? Pero cuando están empotrados a ambos lados, la masa está en el medio. Igual son resortes paralelos, ¿no? Pero lo más usual de ver es esto, ¿no? Igual también son resortes paralelos, pero bueno, entonces para este tipo de ejercicios son resortes en paralelo. Después, hallar las frecuencias del periodo, ¿no? Y además graficar. Entonces aquí está el gráfico, ¿no? Aquí está el gráfico. Y eso pues entra en su parcial, ¿no? Entonces, pues, este es el gráfico. Y ahora para hallar las ecuaciones del movimiento armónico simple, pues nosotros le damos un movimiento, ¿no? Lo asumimos a la izquierda o a la derecha. Entonces este puntito de masa es lo único que tiene masa, ¿no? Lo único que tiene inercia, masa, área y demás. Bueno, la masa e inercia son las variables que vemos, ¿no? Entonces, miren aquí esta masa lo voy a mover a una distancia x a la derecha. Entonces, pues este resorte se jala, ¿no? Se jala, entonces quiere volver a su posición inicial. Entonces genera una fuerza F1, ¿no? Quiere volver a su posición original. Y este resorte R2 se comprime, entonces quiere volver a hacerse más grande porque se está comprimiendo, ¿no? Si este puntito de masa M lo estoy moviendo más aquí, entonces el resorte se comprime, ¿no? Entonces quiere expandirse otra vez, entonces genera una fuerza F2 hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos esas dos fuerzas F1 y F2 y nada más, no hay más fuerza en el sistema. Por tanto, pues podemos hacer sumatoria de fuerza en X, ¿no? Entonces sumatoria de fuerza en dirección horizontal, digamos, ¿no? Entonces sumatoria de fuerza en X hacemos y eso es en el sentido del X, ¿no? El X está yendo positivo hacia la derecha, entonces las fuerzas están al otro sentido, entonces negativo, ¿no? Negativo fuerza 1, negativo fuerza 2 es igual a la masa, ¿no? Esta masa minúscula por la aceleración. Después la fuerza por la ley de Hooke, sabemos que esto es la constante del resorte K, ¿no? Las regidas del resorte por la distancia que se ha elongado, ¿no? En este caso se ha elongado este resorte y el resorte se ha comprimido, pero pues la distancia de deformación, ¿no? Entonces X es X, ¿no? Ya tenemos las dos fuerzas con la ley de Hooke. Después la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿no? Así lo escribimos. Bueno, y todo esto lo mando a sumar, esto lo mando a dividir y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Lo de negro. Y pues bueno, esto ya está en forma general, ¿no? Esta es la ecuación general del movimiento armónico simple, ¿no? Esta es la ecuación del movimiento armónico simple. Y pues bueno, entonces, una vez ya teniéndolo en forma general, pues el coeficiente del término lineal, o sea, del x solito, es la frecuencia natural al cuadrado, ¿no? Entonces, si le sacamos raíz cuadrada, pues la frecuencia natural sería K1 más K2 dividido entre M, ¿no? Y listo, si nos pide el periodo, la fórmula es 2pi sobre la frecuencia natural. Si nos pide la frecuencia, es igual a la inversa del periodo, ¿no? Al revés, frecuencia natural dividida entre 2pi. Y ya está, entonces aquí 2pi dividido entre la frecuencia natural, pero esto vale esto, ¿no? Entonces reemplazamos aquí, frecuencia natural, reemplazamos ahí y ahí está, ¿no? Ahí aquí abajito 2pi y listo. Entonces era bien accesible, ¿no? Usualmente había otros, ¿se acuerdan? Que igual les he mandado foto, que el sistema era amigo así, con dos resorts, una masa M1, ¿no? Ahí después aquí otro resort en el medio, una masa M2, otro resorte, ¿no? Con tres resortes, entonces este igual está en paralelo, digamos, pero la deducción de sus ecuaciones es más complicada con ecuaciones diferenciales de segundo orden, hay que resolver, ¿no? Entonces, por eso directamente les he mandado el gráfico, ¿no? Como sabe ser intercalado o algo así. Creo que el gráfico era, va creciendo, ¿no? Va creciendo el movimiento de una de las masas, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se hace más pequeño y se hace más pequeño y luego va creciendo otra vez. Entonces, esto pues no creo que entre al examen, ¿no? Porque ya está más complicado. Y si entra, pues solamente tendrían que graficar y escribir la ecuación que define el movimiento de esto, ¿no? Entonces, sí te pueden llevarse en formulario, igual lo voy a traer yo para ver si es que les puedo ayudar ya. Pero lo más usual es que entre esto, ¿no? El más facilito. Y ahí tenemos el periodo y la frecuencia. Listo, y esto también tiene unidades, ¿no? Miren, aquí no le he puesto unidades, pero el periodo tiene unidades de tiempo, ¿no? Podemos poner segundos, ¿no? Y la frecuencia tiene unidades de tiempo a la inversa, o sea, 1/segundo, ¿no? O sea, segundo a la -1, y esto también es lo mismo que Hertz, ¿no? Listo, entonces esas unidades igual son importantes. Bueno, este sería el primer ejercicio para recordar, ¿no? Ya que lo hemos hecho antes igual, entonces a ver hasta aquí. Bien, entonces este 2 era del examen, ya bueno, del tercer parcial del semestre, ¿no? Nos dice una varilla compuesta por una parte de hierro, ahí está su coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Es 11 por 10 a la -6. Entonces el hierro es este de azulito, ¿no? Y otra parte de acero, coeficiente 12 por 10 a la -6, grado centígrado a la -1.
si la longitud inicial total es de 1,5 metros y la dilatación total, ¿no? O sea, ha aumentado la temperatura para todo el sistema, no para cada uno, ¿no? O sea, para toditos. Para todo el sistema aumenta la temperatura y todo esto se ha alargado, ¿no? Se ha hecho más largo a ambos lados. Y su deformación total les dice 0,86 centímetros. Pero esto hemos corregido, ¿no? Esto no es 0,86, si no nos sale. La deformación tiene que ser 0,086 centímetros. Es corregido, ¿no? Entonces, sí, todavía lo anotaremos aquí. Corrigiendo esto, la deformación tiene que ser igual a 0,086 centímetros. Listo. Después, para un cambio de temperatura delta T, ¿no? Entonces, o sea, ha incrementado 50 grados la temperatura y su longitud ha aumentado en 0,086 centímetros. ¿Cuáles fueron las longitudes iniciales de las partes? Dice, ¿no? Entonces, esto estaba bien interesante, ¿no? Para darse cuenta el planteo. Entonces, había que formarse dos ecuaciones, como tenemos dos incógnitas, ¿no ve? Tenemos la incógnita de la longitud uno, la longitud inicial, ¿no ve? Sin elongarse. Es en el estado inicial, aquí lo notaremos. En el estado inicial, sin deformación, ¿no? Entonces, son longitudes iniciales. Sabemos que la longitud uno inicial más la longitud 2 es igual a 150 centímetros, ¿no? Lo estoy homogeneizando a centímetros, ¿no? Es igual a 150 centímetros. Después, eso es una ecuación, ¿no? Y después tenemos la deformación total de todo este piezo, ¿no? De todito, se ha deformado 0,086. Pero entonces cada uno de estos se ha debido deformar una cantidad, ¿no? Entonces la suma de las cantidades deformadas de cada uno de estos me tiene que dar el total, ¿no? Entonces, estamos haciendo, miren, la deformación del primer miembro, o sea, del hierro, es alfa por L por delta T, ¿no ve? Pero bueno, el orden de los factores no interesa, ¿no? Entonces, alfa por delta T por L. Entonces, este es del hierro, ¿no? Para el primer material. Y después la variación de temperatura es 50 grados y la longitud inicial no conocemos, ¿no? Después el alfa del acero es, aquí está, ¿no? 12 por 10 a la menos 6. Variación de temperatura igual a 50 y la longitud 2 tampoco conocemos, ¿no? Pero estas son las deformaciones para cada barra. Entonces, sumando las deformaciones me tiene que dar la deformación total, ¿no? Entonces, estos eran los sistemas, bueno, el sistema de ecuaciones que había que plantearse en el examen. Y pues bueno, resolviendo ese sistema de ecuaciones 2 por 2 que está bastante fácil, pues ustedes lo van a resolver ya. No, no vamos a perder tiempo en esto porque pues esto ya es resolver bien fácil, ¿no? El delta y el h, ¿cuánto es? 11 por 10 a la menos 6. Después el delta del acero es 12, ¿no? 12 por 10 a la menos 6. La variación de temperatura es 50. Reemplazar datos no hace falta, ¿no? Aquí igual 50, ya está. Listo, entonces, a ver, hasta aquí pausó. Listo, entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones por cualquier método que quieran, ¿no? Resolviendo el sistema por sustitución, despeje, matrices, si quieren, ¿no? Pero no, matriz no conviene, ¿no? 2 por 2 sustitución nomás suficiente. Entonces, resolviendo el sistema van a hallar que la longitud inicial del uno había sido 80 centímetros y la longitud del 2 iniciales, ¿no? Sin deformaciones, habían sido 70 centímetros. Cabalito sale. Listo, entonces sería la respuesta a este ejercicio, ¿no? Entonces, eso era el ejercicio de su examen. Aquí está la solución. Bueno, hasta aquí. Bien, este 3 recordaremos a qué se refería, ¿no? Estos datos creo que estaban de más, ¿no? A ver, ¿qué dice? Un cuerpo está sumergido en dos líquidos, ¿no? Entonces ahí tenemos dos líquidos, esto puede ser agua, no, esto puede ser aceite, digamos, esto puede ser agua, ¿no? Porque el aceite siempre está arriba del agua y demás. Bueno, la cosa es que son dos líquidos, ¿no? Con densidades relativas 0,7 y 0,9, ¿no? Ahí está, entonces la densidad relativa del líquido uno es 0,7. Esto puede ser aceite, porque del aceite es 0,7 o 0,8, ¿no? Más o menos por ahí está. Y del líquido 2, 0,9 puede ser, no creo que sea agua, tampoco agua sucia, ¿no? Debería ser otro tipo de aceite tal vez, o algún otro tipo de líquido, ¿no? Pero no nos interesa, lo que interesa son las densidades relativas y ya conocemos, ¿no? Para cada líquido. Entonces este cuerpo está sumergido entre estos dos líquidos, o sea, un pedazo está entre el líquido de abajo y otro pedazo está entre el líquido de arriba, ¿no? Está mezclado. Después dice que es un cuerpo regular, ¿no? No están las densidades relativas, ¿no? Es un cuerpo regular del lado común. Entonces, como es un cuerpo regular y además es un volumen, ¿no? Que es un cuerpo pues, en el espacio y está sumergido y todo. Entonces hemos asumido que es un cubo, ¿no? Y su lado común es 0,3. Pero esto no había sido necesario, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver. Pero bueno, si estuviésemos planteando al anotar datos, pues asumimos esto, ¿no? Después nos dice, el porcentaje de distribución o hundimiento es un tercio para el líquido 2, ¿no? Entonces, el líquido 2 y este gráfico ustedes no van a tener en el examen, ¿no? Tienen que hacerlo. ¿Por qué lo he puesto el líquido 2 abajo, ¿no? ¿Por qué no lo he puesto arriba? ¿No? ¿Qué tal si se me hubiese ocurrido hacer así? Densidad 2, densidad uno, digamos, ¿no? Esto ya estaría mal porque la densidad 2 es 0,9 y la densidad uno es 0,7, ¿no? O sea, no es densidad, son densidades relativas, ¿no? Pero miren, esto es menos denso, ¿no? Entonces, lo que está menos denso siempre va a ir arriba.
y lo que está más denso va a ir abajo, ¿no? Entonces este gráfico estaría bien. Entonces así al revés ya estaría mal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y después nos dice el porcentaje de hundimiento, o sea, qué tanto se ha hundido, ¿no? En porcentajes, en fracciones de todo el cuerpo, un tercio de todo el cuerpo, dice, ¿no? Aquí lo hemos dibujado en perfil, un tercio de todo el cuerpo, o sea, un pedacito, ¿no? La tercera parte está en el líquido 2 y el que sobra, o sea, dos tercios está en el líquido uno, ¿no? ¿Y qué nos pide? No nos pide nada, ¿no? A ver, aquí está, determina la densidad del cuerpo, ¿no? ¿Cuál será la densidad del cuerpo? Listo, entonces para esto solamente había que hacer sumatorios de fuerzas verticales, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, a ver qué fuerzas hay aquí. El empuje que genera el fluido 2, ¿no? El empuje del fluido 2, el empuje del fluido uno, cada fluido tiene su propio empuje, ¿no? Y al final el empuje es el peso del volumen desalojado, ¿no? Esto ocupa un volumen de que debería estar ahí el fluido 2, ¿no? Pero no está el fluido 2, sino está el sólido, entonces no, pues está desalojando un volumen, ¿no? Le está quitando espacio a lo que debería estar agua. Entonces ese peso de ese agua, pues es el empuje, ¿no? Bueno, no es agua, ¿no? De ese fluido, es el empuje. Entonces, bueno, la fórmula nos dice densidad de gravedad por volumen, eso, ¿no? Entonces, el empuje para el líquido 2 sería densidad del líquido 2, gravedad por volumen, ¿no? Pero miren, si todo el cuerpo tiene un volumen, no necesito nuestra nota aquí, ¿no? Si todo el cuerpo tiene un volumen total de volumen cuerpo, ¿no? Si todo el cuerpo tiene un volumen total, aquí nos dice que un tercio de ese volumen está sumergido en el 2. Entonces, solamente un tercio de ese volumen, miren, un tercio de ese volumen va a afectar para el empuje del líquido 2, ¿no? Solamente un tercio. Y para el líquido uno va a afectar dos tercios del volumen total, ¿no? Dos tercios del volumen total y la densidad del líquido uno y la gravedad, ¿no? Entonces ahí tenemos los empujes. Listo, y el peso igual es fórmula, pero se puede deducir, ¿no? Si se olvidan, tal vez puede ser pregunta, deduzca el peso, ¿no? Pero bueno, es fórmula y se puede deducir bien fácil, ¿no? Sabemos nosotros que peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Pero también sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces aquí despejamos la masa, es igual a densidad por volumen, y aquí ya tenemos que el peso es igual a densidad por gravedad por volumen, ¿no? Entonces miren, densidad, gravedad por volumen, ¿no? Entonces así nomás se despejan las fórmulas. Y bueno, el peso del cuerpo es pues la densidad del cuerpo, ¿no? Porque estamos midiendo el peso del cuerpo, entonces con su densidad, la gravedad y con su volumen entero, ¿no? Porque el peso pues actúa en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, volumen entero. Listo, entonces una vez habiendo planteado esta fuerza es lo más difícil del problema y nada más. Después hacemos sumatorio de fuerzas verticales para que esté en equilibrio y el empuje, lo que va hacia arriba tendría que ser lo mismo que lo que va hacia abajo, ¿no? Entonces de aquí ya reemplazamos esto aquí, esto aquí, esto aquí. De aquí el volumen cuerpo con volumen cuerpo se factoriza y se manda a dividir y se va, ¿no? Se simplifican y tal, se hacen así operaciones y pues ya tenemos la densidad del cuerpo que había sido un tercio de la densidad 2 más dos tercios de la densidad uno. Incluso esto podría ser fórmula, ¿no? Porque miren, un tercio del SO2, dos tercios del SO1, ¿no? Entonces podríamos decir aquí que hemos deducido una fórmula y demás, pero lo hemos hecho paso a paso, ¿no? Entonces ahí tenemos la densidad del cuerpo, reemplazamos datos, pero esta es densidad relativa, por si acaso, ¿no? Densidad relativa, porque estamos reemplazando datos de densidad relativa aquí. Entonces, para que sea densidad real, lo multiplicamos por la densidad del agua, y eso es 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, la densidad del cuerpo es 766,67 kilogramos por metro cúbico. Es menor que el agua, ¿no? Es menor que el agua y tiene un análisis esto, ¿no? Tiene un análisis ya que pues hay que interpretarlo siempre. El líquido uno tiene una densidad de 0,7. Por 1000 va a ser 700, ¿no? El líquido 2 tiene una densidad de 0,9. Por 1000 va a ser 900. Entonces su densidad es 900 y aquí es 700. Y el cuerpo tiene una densidad de 766, 770, digamos, ¿no? Entonces, miren, su densidad es 770. Entonces es más denso que el líquido uno, ¿no? Por eso se ha hundido, miren, se ha hundido más abajo del líquido uno. Pero no es tan denso como para hundirse tan abajo del líquido 2, ¿no? Porque el líquido 2 ahí sí es más denso, entonces no se va a hundir tan abajo, ¿no? Se va a hundir un poquito más. Entonces por eso, miren, se ha quedado en la interfase de los dos líquidos. Entonces tiene sentido lo que hemos hallado aquí, la solución, ¿no? Está ahí. ¿Qué tal si nos hubiese salido 1000, digamos? Mil kilogramos su densidad. Entonces ya estaría mal porque si es 1000 kilogramos ya es más denso que este de 900, ¿no? Entonces este sólido, este bloque se hubiese ido hasta el fondo, ¿no? Entonces pues sí, ya no estaría en la interfase y este ya no se cumpliría, ¿no? Entonces tiene que tener sentido siempre nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué tal si nos hubiese salido la densidad 500? ¿No? Entonces si nos hubiese salido 500 ni siquiera hubiese llegado al líquido 2, estaría flotando en el líquido uno nomás, ¿no? Porque no sobrepasa la densidad de 700. Entonces sí, ese sería el análisis de esto, ¿no? Y pues bueno, está bien resuelto el ejercicio. Bien, entonces este ejercicio 4 es igual de examen, ¿no? Entonces nos dice una espiga cilíndrica, ¿no? Es una espiga, más o menos podría ser algo, bueno, es un cilindro, ¿no? Es un cilindro, tiene su diámetro, dice, ¿no? Tiene un diámetro de 2 centímetros. Entonces su diámetro es esta longitud, ¿no? Esta longitud es su diámetro. Ahí está. Su diámetro de
2 centímetros. Y bueno, después debe encajar a presión, dice, ¿no? O sea, pues bueno, tiene que ser el mismo diámetro, no, no se puede ir saliendo ni entrando, nada. Entonces debe encajar a presión en un orificio, ¿no? Entonces, mira, aquí lo he dibujado en perfil el orificio, ¿no? Es como una placa metálica. Si quieren lo podemos dibujar en el plano, ¿no? Así como lo han hecho con el IG. Entonces, pues esta placa sería así más o menos, ¿no? O sea, es una placa cuadrada, digamos, ¿no? Se puede aplicar incluso para diseño de columnas en ingeniería civil, ¿no? Esto yo les doy ejemplos para mi carrera, digamos, ¿no? Entonces, cada carrera pues tendrá sus ejemplos, entonces siempre se puede ir aplicando, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tenemos una placa base para una columna y queremos meterlo, no toda la placa base, sino un pedacito de la columna más, queremos que encaje ahí para que no se vaya pandeando ni nada? Entonces, pues bueno, tiene varias interpretaciones, ¿no? Pero la cosa es eso, ¿no? Ahí tenemos una placa y tenemos un agujero, ¿no? Entonces, este agujero, para donde tiene que entrar este cilindro, ¿no? Ese agujero donde tiene que entrar el cilindro, dice que tiene un diámetro del agujero de 1,9999 centímetros, ¿no? Tiene un error de fabricación, o sea, no es 2 centímetros, ¿no? Es 1,9999 centímetros, casi 2, ¿no? Casi 2, pero no, pues no va a entrar, porque esos detallitos hacen imposible que entre, ¿no? O sea, es material rígido, bien duro, que pues indeformable, ¿no? Entonces, no, no va a entrar. Entonces tendríamos que cortarlo, demás. O si no, aumentarle la temperatura y nos dice si sus coeficientes de dilatación lineal son alfa del, ¿qué es esto? Acero alfa del acero es 0,13 por 10 a la menos 4 por 1/grados centígrados, ¿ya? Grado centígrado. Y el alfa del hierro, a ver, esperen, entenderemos. La espiga está, el cilindro está hecho de hierro, ¿no? Entonces aquí le pondremos, está hecho de hierro y la placa está hecho de acero, ¿no? Entonces, al final hierro y acero son casi lo mismo, pero pues aquí elige la diferencia, ¿no? Para hacerlo el ejercicio. Bien, entonces esos son los materiales. Y pues bueno, cada uno tiene su coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Esto es para el hierro y esto es para el acero. Entonces nos dice hasta qué temperatura debe calentarse el objeto para realizar el enclave, ¿no? Digamos que estamos a 0 grados, entonces ¿cuánto tenemos que incrementar la temperatura para que ambos materiales se dilaten, ¿no? Se dilaten, o sea, se expandan, se hagan más grandes, de modo que cabalito entre este cilindro en el hueco, ¿no? Cabalito encaje. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de dilatación lineal y el parámetro que vamos a utilizar son los diámetros, ¿no? Entonces tenemos el diámetro, este diámetro también, ¿no? Este diámetro del agujero, que habíamos dicho que es 1,9999, casi 2, ¿no? Pero no es 2, pues no entra, ¿no? Entonces, este en el estado inicial, por si acaso, ¿no? Sin deformaciones. Entonces aquí le pondremos igual. Hay que siempre poner en esto estado inicial, estado final, ¿no? Estado inicial, cuando no hay deformación, ¿no? Cuando no hay variación de temperatura y nada. Es estado inicial, ¿no? Ahí está. Listo, entonces en el estado inicial tenemos esos gráficos. Entonces, bueno, vamos a utilizar los parámetros de los diámetros, ¿no? Y pues vamos a utilizar la fórmula de dilatación lineal, que es este diámetro final, ¿no? Entonces ahí le pondremos diámetro final es igual a diámetro inicial más el coeficiente de dilatación por diámetro inicial por delta T, ¿no? Entonces, miren, el diámetro expandido del hierro, o sea, de este cilindro, lo que se va a hacer más grande su diámetro sería el diámetro final, ¿no? Pero aquí le he puesto diámetro de hierro igual, entonces aquí le pondremos finales, ¿no? Para que se entienda mejor. ¿Qué es diámetro final? Diámetro del acero final, 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 ¿no? Una vez que ya ha pasado la deformación, ¿no? O sea, se ha expandido y tiene un diámetro final, ¿no? No es el mismo que el inicial. Entonces hay diámetro final del acero, ¿no? Entonces ya, mejorcito. Listo, entonces el diámetro final va a ser igual al diámetro inicial más coeficiente de dilatación por diámetro inicial, ¿no? 2 centímetros, 2 centímetros por variación de temperatura, ¿no? Y esto no conocemos, queremos saber cuánto tenemos que incrementar la temperatura para que los diámetros sean iguales, ¿no? Entonces, el diámetro final del hierro y el diámetro final del agujero de acero, ¿no? Del agujero igual, diámetro inicial más coeficiente de dilatación por diámetro inicial por variación de temperatura, ¿no? Entonces, estos son los diámetros finales de ese puesto, ¿no? Entonces, una vez que la temperatura aumente, miren como el coeficiente de dilatación del acero es más grande que el coeficiente de dilatación del hierro, entonces este se va a expandir más fácilmente, ¿no? Entonces va a haber un punto donde la temperatura aumente y los diámetros finales sean iguales, ¿no? Entonces los diámetros finales van a ser iguales y estas son las fórmulas, ¿no? Ahí está. Lo igualamos con este otro, ¿no? Para que sean iguales los diámetros, entonces de esta ecuación despejamos la variación de temperatura, ¿no? Y realizando el despeje y demás, esto lo mando a cestar, esto lo mando a cestar, ¿no? Despejamos, lo mandamos a dividir su coeficiente y demás. Y pues bueno, vamos a tener que la variación de temperatura tiene que ser 25 grados centígrados. Y aquí las unidades ya no se anotan, ¿no? Porque directo va a salir, miren, aquí está, ¿dónde está? Mm,
aquí, ¿no? La variación, que es el coeficiente de dilatación, ya nos da las unidades de grado centígrado, ¿no? Entonces, directo eso va a pasar a dividir, el denominador con numerador va a subir. Entonces, van a ser en las unidades, pero les va a salir en grado centígrado, ¿no? La cosa es que entendamos que para que los diámetros final sean iguales, pues igualamos las ecuaciones de deformaciones y pues de ahí despejamos la variación de temperatura que tenemos que meterle a este sistema, ¿no? O sea, tenemos que darle una variación de 25 grados centígrados. ¿Qué tal si estamos a 20 grados centígrados? Entonces tenemos que elevar la temperatura a 45 a todo el sistema, de modo que cabalito va a entrar este cilindro al agujero, ¿no? Cabalito. Entonces, bueno, esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿no? Entonces sería el ejercicio este. Bien, entonces ya estamos por acabar, ¿no? Miren, hemos visto ya cuatro ejercicios, entonces cinco, vamos a ver seis, este tal vez lo veamos, el siete, y ahí muere, ¿no? Ya estamos acabando. Entonces, bueno, este ejercicio 5 es típico de primer parcial, ¿no? Entonces nos dice, considerando el esfuerzo de torsión, entonces el esfuerzo de torsión, no, nos dice esfuerzo de torsión igual al momento torsor multiplicado por el radio y dividido entre la inercia polar. Ah, ya, ya, ya. Entonces aquí no estoy considerando eso, ¿no? A ver, hay que considerar según lo que dice el enunciado. Igual tenemos que llegar a lo mismo, ¿no? A ver, nos dice qué cosa nos está dando. Considerar el esfuerzo de torsión. Al esfuerzo de torsión le podemos dar el nombre de, a ver, ¿qué nombre le podemos dar? Tau, digamos, esfuerzo de torsión. Igual al momento torsor, y el momento torsor es Z, ¿no? Para este ejercicio. Entonces, tau es igual al momento torsor multiplicado por el radio dividido entre la inercia polar. Ahí está, inercia polar. Entonces, esto es esfuerzo de torsión. También así considerando el módulo resistente, entonces módulos resistentes W es el módulo resistente, es igual a la inercia polar dividido entre el radio, dice, ¿no? Entre el radio. Entre el radio de un cilindro regular, ¿no? Ahí está el cilindro regular y homogéneo, demostrar la siguiente relación, ¿no? Entonces el Z es el momento torsor, es igual a pi por n a la cuarta teta y dividido entre 2 por la longitud inicial, ¿no? Entonces, considerando esto, dice, no, yo no estoy considerando eso directamente, he hecho las deducciones. Entonces, podemos hacer las deducciones sobre este mismo gráfico, ¿no? No, no hay ningún problema. Vamos a ver, este lo podemos bajar un poco más, o hacerlo más pequeño. Ya, entonces, utilizaremos este mismo gráfico. Conocemos el... Ah, miren, aquí momento torsor le he puesto, ¿no? No, debería ser Z, pues ese nombre le estamos dando, ¿no? Z es el momento, es el fuerza por brazo, ¿no? Z es el momento torsor. Ahí está Z. Aquí no nos va a servir. Ahí está esto más, ¿no? Ya, entonces haremos una relación. A ver, podemos partir de esto. Conocemos el esfuerzo. Entonces vamos a hacer la clásica. Para el momento torsor es igual, se cumple el diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Nosotros sabemos que el diagrama de esfuerzo de formación es así. Esfuerzo de formación, ¿no? Pero aquí la deformación va a ser... ah, ¿cómo va a ser esta deformación? No me acuerdo si era el teta o si era el gamma. A ver, vamos a revisar dónde está. Tenemos en PDF. Mm, aquí está. El Inge Paricol igual hace su deducción biencito, ¿no? Ahí está. En el gráfico de esfuerzo de formación, el gamma es. Entonces aquí es el gamma. ¿Y cuál es el ángulo gamma, no? El ángulo gamma es aquí en el mismo gráfico. A ver, lo voy a modificar para que se vea mejorcito. Ah, no. Ya digamos que aquí tenemos un punto A, ¿no? Un punto A. Y lo hemos movido un poquito aquí, un punto A', ¿no? Entonces, con respecto al origen, entonces vamos a tener un ángulo, este es el ángulo teta, ¿no? Es el ángulo teta. Y después, con respecto al un punto por aquí, ¿no? Un punto de referencia, entonces vamos a conectar esto, punto A y el punto A', ¿no? Entonces, el ángulo que se forma entre ese punto de referencia, el punto A y el A', ese ángulo se le llama el ángulo gamma. Ahí está. Listo. Entonces, esto es la longitud inicial, ¿no? La longitud inicial. Bueno, la longitud inicial no va a haber deformación, la longitud inicial no es. Entonces, miren, esta longitud de arco que estoy demarcando de color verde aquí, ¿no? Esta longitud de arco que estoy demarcando de color verde, se puede calcular por izquierda y por derecha. Y miren, la longitud verde, o sea, la longitud de arco S, digamos. La longitud de arco S. Ah, bueno, se va a cortar, mismo enlace, ¿ya? Mismo enlace van a unir. La longitud de arco S es igual a brazo, o sea, radio, por el ángulo, ¿no? Eso es el radio L por el ángulo gamma, y eso a su vez es, por el otro lado, el radio R por el ángulo teta. R por el ángulo teta. Ahí está. De aquí podemos despejar el ángulo gamma, digamos, ¿no? Entonces, sería igual a R sobre L0 por teta.
Entonces nos va a faltar espacio. Vamos a seguirlo más adelante con una página más. Ah, pero hasta aquí. Entonces, a ver, otra vez mismo enlace se van a unir ya. Compañeros, hasta aquí haremos una pausa.